Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, un episodio muy especial porque el viejo George ha explotado, ha dado su opinión en un post de su blog, que ya sabéis que se llama Not a Blog, y ha cargado un poquito contra Ryan Condal, contra House of the Dragon, contra las decisiones creativas. Ha hablado del pequeño Maelor, ha hablado de el efecto mariposa y de cómo se va separando la historia de la obra literaria cuando metes esos cambios, y el fandom está muy revolucionado. Vamos a leer qué es lo que ha escrito, porque aunque ha borrado el post, ya sabéis que la memoria en internet es eterna, y vamos a comentar todo lo que dice en ese post. Y ya veréis como sorprendentemente muchas de las cosas que dice ya la habéis oído aquí, porque al final todos acabamos pensando lo mismo. En un momentito empezamos. Sí, amigos, este es posiblemente el post más esperado de George R. R. Martin durante todo este tiempo. El post más esperado, el post en el que dice su opinión sobre La Casa del Dragón. Y ya veréis las implicaciones y todas las ramificaciones. El tipo se ha despachado a gusto, ha defendido su obra, a mí me parece muy bien. La mayor parte de las cosas que dicen tiene todo el sentido del mundo. Ahora veremos una por una. He hecho una traducción con ChatGPT que leeremos para no tener que estar traduciendo sobre la marcha y que este vídeo no se haga eterno. Y he revisado la traducción y es bastante adecuada, como además me he leído un montón de veces ese post para poder contaros las cosas. No os preocupéis, que vamos a ser absolutamente fieles a todo lo que él dice. Y el fandom está ahora mismo revolucionado. Hay dos facciones, como siempre pasa. Hay los que estamos a favor de George plenamente y hay los que dicen que ya podía haber dicho esto el viejo George en la última temporada de Juego de Tronos, por ejemplo. Viendo las tropelías que Weiss y Benioff hicieron en su momento. Dumb and Dumber, D&D, viendo las cosas que hicieron, dicen, ¿y cómo no salió él a defender su obra en ese momento? Porque solo le importa el dinerito, money, money. Pero os recuerdo que sí dijo muchas cosas. Sí dijo muchas cosas, lo que pasa es que la memoria humana es frágil. Cuando él vio que el canon literario se alejaba del canon de lo que él veía en pantalla, ya lo dijo, ya dijo, una cosa es el canon literario y otra cosa es el canon de la serie, que no tiene nada que ver. Y además dijo que los lectores no se preocupen, la serie no va a spoilear los libros, porque el destino de muchos personajes de la serie va a ser distinto, hasta el punto que muchos personajes que llegan vivos al final de la serie no van a llegar vivos en los libros, y al revés, personajes que ya están muertos en la serie van a estar vivos en los libros. Es decir, él ya hizo esa precisión, él ya hizo esa apreciación. ¿Y por qué no entró a fuego y sangre a defender, digamos, Juego de Tronos a su obra? Porque en realidad las últimas temporadas de Juego de Tronos no están escritas por él. Las han escrito Weiss Benioff y su equipo de guionistas. Con lo cual, él no puede defender el canon de algo que no está escrito ni publicado. Sin embargo, sí que tenemos el primer volumen de Fuego y Sangre. Sin embargo, sí que tenemos bien contada la danza de los dragones. Contado de una manera muy particular, a modo de crónicas de distintos narradores, crónicas que pueden no ser precisas, y eso permite que los showrunners utilicen esa obra literaria con un poquito más de flexibilidad, porque hay partes de la historia que puede ser que los narradores no conocieran, o se pueden quedar con la versión de la narración que más les convenga desde el punto de vista de la adaptación. Bien, George R. R. Martin ya venía avisando. Ya hizo un post en su nota blog sobre su mundo, sobre los dragones, y el post acababa diciendo que si no respetas el canon literario, que si no respetas el canon de ese mundo de fantasía que estás construyendo, la historia se viene abajo y se deshace tan fácil como se puede deshacer un Kleenex. Ya lo dijo, que había que respetar el canon, si no la historia se venía abajo. Y lo decía por algo. Y no solo eso, hacía referencia a sus dragones. ¿Y por qué a sus dragones? Porque, por ejemplo, para él es absolutamente incongruente que un dragón como Bruma reclame a su jinete, es decir, que sea el dragón el que persiga a Adam Velaryon y no sea el jinete el que reclame al dragón. O sea, él ya lo dice. También dice
que para él es incongruente que hay un dragón salvaje en el valle, como roba ovejas, por ejemplo. No lo dice con esas palabras exactamente, pero él habla de que los dragones no son seres trashumantes, no son seres que se vayan a desplazar por todo Poniente a su libre albedrío, salvo raras excepciones. Porque si no, Poniente tendría dragones de forma sorprendente en rincones insólitos, y no es así. Yo creo que tampoco está de acuerdo con que se hayan cargado a Ortigas y que ahora mismo esa parte de la historia también desaparezca y se venga abajo. Entonces, él hace referencia a esos pequeños cambios, pero la cosa no queda ahí, porque a día de hoy, a través de la revista Variety, alguien de HBO, un representante de HBO, ya ha contestado. Han contestado ese post, aunque él lo ha borrado, en teoría para no crear más polémica, pero él ya seguro que sabía cuál iba a ser la reacción del fandom. Y ya sabía que incontables vídeos se iban a hacer sobre este tema. Pero bueno, mucha gente dice, pero si ha borrado el post, ¿cómo lo podemos recuperar? Bueno, pues porque vamos a darle aquí. Hay páginas como Archive Today que guardan las cosas que van saliendo en Internet. Y ese post de George R.R. Martin está en Archive Today. Y ahora vamos al texto, vamos a compartir la pantalla, vamos a compartir la traducción y vamos a ir comentando sobre la marcha. El post se llamaba, porque ya no existe en su blog, Cuidado con las mariposas, publicado el 4 de septiembre de 2024, y él empieza diciendo, en julio prometí compartir algunos pensamientos adicionales sobre Sangre y Queso, y Maelor el Desaparecido, después de mi comentario sobre los 2 primeros episodios de la segunda temporada de La Casa del Dragón, Un hijo por un hijo y Rhaenyra la Cruel. Y él dice, fueron episodios estupendos, bien escritos, bien dirigidos y con actuaciones poderosas. Una excelente manera de comenzar la nueva temporada. Tanto los fans como los críticos parecían estar de acuerdo. Sí, efectivamente. No estuvo mal, pero, y ahora empiezan los peros. Solo hubo aspectos de los episodios que generaron críticas significativas. La forma en la que se trató a Sangre y Queso y la muerte del príncipe Jaehaerys. Según los comentarios que vi en línea, la opinión estaba dividida. Es decir, el viejo George está pendiente de lo que dice el fandom. El viejo George parece que no está encima de las cosas, pero a mí me da la sensación de que no se le escapa una. Dice, según los comentarios que vi en línea, la opinión está dividida, y empieza, los lectores de Fuego y Sangre encontraron la secuencia poco impactante, una excepción, diluida en comparación con lo que esperaban. Los espectadores que no habían leído el libro no tuvieron ese problema. La mayoría encontró la secuencia conmovedora, trágica, horrorosa, como una pesadilla. Algunos informaron de haberse conmovido hasta las lágrimas. Y dice, me encontré de acuerdo con ambos lados. A ver, esto ya lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones. Esto ya lo he dicho en el criticar con acebedismos. Esto ya lo he dicho cuando analicé el episodio. Y el viejo George, además, incide en los mismos puntos que ya hemos comentado. O sea, esto no es ningún mérito por mi parte, porque lo que se comenta aquí es algo que cualquier lector ha podido ver y es algo que cualquier lector ha podido pensar. De hecho, la mayoría de los creadores de contenido con los que he hablado han incidido en estos mismos puntos. O sea, que no es ningún mérito extraordinario por mi parte. Pero efectivamente, yo no entiendo por qué Ryan Condal, teniendo la opción de hacer una escena pegada a los libros, decide hacer una escena diluida, como bien dice el propio George, y con muchísima menos tensión dramática. Y ahora explicamos por qué. Él sigue y dice, en mi libro, Aegon y Elaena tienen 3 hijos, no 2, los gemelos Jaehaerys y Jaehaera. Y en los libros tienen 6 años. Aquí ya sabéis que los niños son mucho más pequeños. Y tienen un hermano menor, Maelor, que tiene 2. Cuando Sangre y Queso irrumpen en la habitación de Laena con los niños, le dicen que son cobradores de deudas que vienen a vengar la muerte del príncipe Lucerys. Un hijo por un hijo. En la serie, si hacéis memoria, Rhaenyra reclama la cabeza de Aemond. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que las cosas se le van de las manos a Sangre y Queso, no lo encuentran y al final acaban haciendo un hijo por un hijo de una forma casi casual, casi aleatoria, cuando ya sabemos que los libros, sin embargo, conocen perfectamente las rutinas de la familia real porque Alicent todas las noches veía a sus nietos y Elaena llevaba a los nietos, llevaba a los niños a la habitación de su abuela para que se despidieran por la noche. Bien, todo eso aquí no pasa. A lo que en los libros, como bien cuenta el viejo George,
después de decir que son cobradores de deudas y después de decir un hijo por un hijo, como Elaena tiene 2 hijos, le exigen que elija cuál de ellos debe morir. Elaena se resiste y ofrece su propia vida en su lugar. Pero los asesinos insisten en que debe ser uno de sus hijos. Perfecto. Ella ofrece su propia vida. Eso es un punto muy importante. Si no nombra a uno, matarán a los 3. Y para salvar la vida de los gemelos, Elaena nombra a Maelor. Pero Sangre mata al mayor de Aehaerys, mientras que eso le dice al pequeño Maelor que su madre quería que él muriera. Y como es un niño muy pequeño, como es un niño de 2 años, pues no se sabe si el niño estaba entendiendo lo que le estaba diciendo Queso en ese momento. Y como bien dice el viejo George, eso no ocurre en la serie. No existe Maelor en la Casa del Dragón. Solo los gemelos. Dice el viejo George, ambos parece que tienen menos de 6 años, lo cual es otro problema de esta adaptación, porque jugar con las edades es complicado. Y él dice que no es muy buen juez, que no es muy bueno juzgando la edad de los niños y que no puede saber exactamente cuántos años se supone que tienen. Dice, Sangre parece no poder distinguir entre los gemelos, así que le pide a Elaena que le revele cuál de ellos es el varón. Dice, uno pensaría que echándole un vistazo al pijama podría resolver eso sin involucrar a la madre. Y efectivamente, esto ya lo comentamos aquí. Que haya confusión sobre cuál es el niño y cuál es la niña es absurdo. Y que en esa escena se queden ahí pensando, ¿cuál puede ser? Sangre diciendo, ¿cuál será el niño o la niña? Y entonces, está mintiendo, especulan. No, no está mintiendo, ha elegido muy rápido, no ha elegido muy rápido. A ver, es una tontería, es una estupidez. Es facilísimo saber cuál es el niño y cuál es la niña, como es evidente, como es obvio. Y George lo hace notar y lo pone entre comillas. Cualquiera pensaría que esa línea de guión es un sinsentido y una estafa. Pues lo fue. Y yo me quedé así, yo estaba viendo el episodio, todo iba bien. Ya no me gustaba mucho que anduvieran perdidos por la Fortaleza Roja, porque se supone que precisamente Queso era un experto en moverse por la Fortaleza Roja y en conocer todos los pasadizos, todos los pasillos y todas las estancias. Y aquí llegamos a ese punto en el que Elaena ni siquiera ofrece su vida, como dirá ahora el viejo George, sino que encima son tontos de remate porque se ponen a especular sobre el sexo de los niños. Pero bueno, en lugar de un vistazo a su pijama, en lugar de ofrecer su propia vida para salvar a los niños, Elaena les ofrece un collar. Sangre y Queso no se dejan tentar. Sangre decapita al príncipe Aehaerys y nos ahorran la vista de la decapitación. Un efecto de sonido suficiente. En el libro, le corta la cabeza con una espada. Es una escena sangrienta y brutal, sin duda. ¿Cómo no iba a serlo? Un niño inocente está siendo asesinado frente a su madre. Y él especifica, como todos hemos pensado, creo que la escena en el libro es más fuerte. Los lectores tienen razón en eso. Los 2 asesinos son más crueles en el libro. Sin embargo, también valora a los actores, porque los actores al final hacen lo que el guión les dice y lo que el director les dice. Los actores que interpretan a los asesinos en la serie son excelentes, pero los personajes son más crueles, más duros y más aterradores en Fuego y Sangre. Por eso es tan importante que los showrunners tomen decisiones creativas que estén de acuerdo con el canon y que se den cuenta de que la historia de los libros, en este caso, es mejor que la historia que ellos pretenden reinterpretar. Bastante mejor. Por eso, también el viejo George dice que 999 veces de cada 1000, la adaptación de la obra literaria es peor, porque llega un punto en el que el ego de los que adaptan es tan grande que se creen que van a mejorar el material que ya está escrito. Y 999 veces de cada 1000, eso no es así, eso no sucede. Toman decisiones creativas peores. Una madre pondría en juego su vida y no ofrecería un collar. Punto final del asunto. Para además cerrar ese episodio con una escena de cama con la reina Alicent. O sea, no tiene por dónde cogerlo.
No tiene por dónde cogerlo, que en el momento en el que tú tienes la tensión dramática en todo lo alto, con sangre matando al niño, te des un paseo con Elaena medio conmocionada y para encontrarse a su madre acostándose con Criston Cole. No, el episodio tiene que acabar ahí, en el momento de máxima tensión. ¡Pam! El ruido de la muerte, ¡fua! Fundido a negro y ya está. Ahí te vas en el momento de máxima tensión dramática. Dramática. Bien. ¿Qué más dice sobre esto? En la serie, Sangre es un guardia de oro. Esto está mal traducido. En la serie, Sangre es un capa dorada. En el libro, es un ex capa dorada destituido por golpear a una mujer hasta la muerte. El Sangre del libro es el tipo de hombre que podría pensar que obligar a una mujer a elegir cuál de sus hijos debe morir es divertido, especialmente cuando doblan la crueldad al asesinar al hijo que ella trata de salvar. Que eso es peor también. No le da una patada a un perro, es cierto. Claramente al viejo George le parece que sobraba la escena de la patada al perro. Pero no tiene perro, y es él quien le dice a Mylor que su madre quería que él muriera. También diría que Elaena muestra más coraje, más fortaleza en el libro al ofrecer su propia vida para salvar a su hijo. Ofrecer una joya no es lo mismo. No se puede decir más claro, no se puede decir mejor. Esa pega de Sangre y Queso y esa forma de ver la historia coincide con la que tenemos casi todos los que he leído la obra. Y coincide con la forma de plantear las situaciones dramáticas en las series, o lo que nosotros entendemos con las formas más dramáticas que tenemos todos los que hemos leído la obra de George. Efectivamente, yo ya dije por activa y por pasiva que a mí Fuego y Sangre me había parecido flojo en comparación con lo que podía haber sido. ¿Y eso de quién es culpa? De Ryan Condal. De no ver eso, que está tan claro. Dice, para mí el aspecto de la decisión de Sophie era la parte más fuerte de la secuencia, la más oscura, la más visceral. La decisión de Sophie es un peliculón. La madre tiene que elegir entre salvar al hijo o a la hija y se queda con el hijo porque piensa que tiene más posibilidades de sobrevivir. Bien, la decisión de Sofía además la vuelve a mencionar y curiosamente yo en mi análisis y en el criticar con acebedismos también os hablé de ese aspecto de la decisión de Sofía. Dice, para mí el aspecto de la decisión de Sofía era la parte más fuerte de la secuencia, la más oscura, la más visceral. Odié perder eso. Y a juzgar por los comentarios en línea, la mayoría de los fans parecían estar de acuerdo. Y ahora ya habla de Ryan Condal directamente. Cuando Ryan Condal me contó por primera vez lo que tenía planeado hacer hace años, posiblemente en 2022, argumenté en contra de ello, por todas estas razones. Es decir, Ryan Condal estaba ya avisado de que eso no iba a funcionar igual que funcionan los libros. George R.R. Martin le dijo a Ryan Condal que eso no podía ser así. Sin embargo, no discutí mucho ni con vehemencia. Sentí que el cambio debilitaba la secuencia, pero solo un poco. Y Ryan tenía razones prácticas para ello. No quería lidiar con el casting de otro niño, especialmente un niño de 2 años. Niños tan pequeños inevitablemente ralentizan la producción y habría implicaciones presupuestarias. La famosa frase de Hitchcock de que no quiere rodar ni con animales ni con niños. Bueno, y el presupuesto ya era un tema en House of the Dragon. Evidentemente ya era un tema. Ya hemos visto que posiblemente por razones presupuestarias, recortaron la duración de la segunda temporada de 10 episodios a 8 episodios, entre otras cosas. Entre otras cosas, y sobre todo, porque en la segunda temporada hay muchos momentos en los que se ve que les cuesta sacar adelante la historia, intentan rellenarla con ocurrencias, como una colección de visiones infinita de Daemon en Harrenhal. Cuando ya nos hemos enterado de qué le pasa a Daemon en Harrenhal, no hacía falta tenerlo toda la temporada en Harrenhal. Dice, además Ryan me aseguró que no perderíamos al príncipe de Mylor, que solo lo pospondríamos. Fíjate, le aseguró que lo iba a tener. La reina Elaena aún podría dar a luz a Mylor en la tercera temporada, presumiblemente después de quedar embarazada a finales de la segunda. Eso me pareció lógico, así que retiré mis objeciones y acepté el cambio. Vale. ¿Qué pasa después? Que ni Mylor ni nada. No solo no puede tener a Mylor ahora por razones de trama, sino que encima
os recuerdo que Aegon II tiene serias quemaduras y una de esas quemaduras le afecta a una parte muy importante, hasta el punto de que se le cae la picha. Con lo cual, se acabó la posibilidad de que Aegon II pueda tener un hijo con Elaena. Vale. Además, volviendo a hablar de Aegon, en la serie nos dicen que Fuego Solar, ha muerto. Os lo recuerdo. Muchos con incredulidad me contestabais: seguro que lo volvemos a encontrar en la tercera temporada. Seguro que es una cosa que él no se ha enterado bien. Seguro que hay otra explicación. Porque claro, se destruye con ello el canon literario por completo. Porque es Fuego Solar el que devora a Rhaenyra en 7 bocados. La devora en 7 bocados. Chan, chan, chan. Y ese es el fin de Rhaenyra. Bien. Ahora no hay Fuego Solar. Aegon no puede tener un hijo. ¿Y cómo podríamos conseguir que Elaena quedara embarazada de nuevo? Muy sencillo. Podríamos conseguirlo de forma de que Aemond tuviera un hijo con Elaena. Y ese fuera un nuevo niño Maelor, que a efectos prácticos a lo mejor sería hijo de Aegon, porque todo el mundo pensaría que, pues eso, todo el mundo pensaría que es hijo del rey, porque no se les ocurriría pensar que en realidad al rey se le ha caído la picha, ¿eh? De esa manera podríamos intentar arreglar un poco el desaguisado y teniendo una escena un poco rara, eso sí, ¿eh? Pero bueno, habría esa posibilidad. Pero claro, sigamos con el viejo George. Dice: aún amo el episodio y la secuencia de sangre y queso en general. Perder el momento de la elección de Sophie debilitó la escena, pero no en gran medida. Solo los lectores del libro notarían su ausencia. Los espectadores que nunca leyeron Fuego y Sangre encontrarían las escenas desgarradoras. Maelor en realidad no hacía nada en la escena. ¿Cómo podría hacerlo si nada más que tenía 2 años? Dice: hay otro aspecto relacionado con la eliminación del joven príncipe. Y él mismo, el viejo George, dice: aquellos de ustedes que odian los spoilers deberían detenerse aquí. Los spoilers seguirán a continuación, al menos para los no lectores entre ustedes. Si no han leído nunca Fuego y Sangre, tal vez no importe, porque lo único que voy a spoiler aquí son cosas que ocurren en el libro, pero que puede que nunca ocurran en la serie. Empezando por el propio Maelor. Bueno, ya sabéis que George R.R. Martin se pronunció sobre la polémica de los spoilers, ¿eh? Y George R.R. Martin ya dijo que los spoilers solo eran malos si la historia era mala. ¿Por qué? Porque hizo la siguiente reflexión. Sobre todo respecto a los spoilers de las primeras temporadas de Juego de Tronos y sobre todo respecto a la polémica que surge con la boda roja. Porque los lectores ya sabían qué iba a pasar en la boda roja. Y en algunos foros los lectores hablaban de qué iba a suceder en la boda roja y spoileaban lo que luego iba a suceder en la serie. Entonces, George R.R. Martin no entendía ese revuelo, porque dijo: miles y miles de personas en todo el mundo han leído mis libros y han disfrutado de la escena de la boda roja exactamente igual o incluso más que aquellos que no sabían qué iba a pasar en la boda roja, que aquellos que no lo habían leído. Entonces él dice que los spoilers solo afectan si la historia es mala. Esa es su opinión. Por eso él ahora se lanza a hablar de cosas que son de los libros y que posiblemente jamás sucedan en la serie. Dice: en algún momento entre la decisión inicial de eliminar a Maelor se hizo un cambio importante. El nacimiento del príncipe ya no solo se iba a retrasar hasta la tercera temporada, nunca iba a nacer. El hijo menor de Aegon y Elaena nunca aparecería. Aunque Ryan Condal le había contado previamente que iban a posponer ese nacimiento. Con lo cual él dijo: bueno, si eso va a ser así, ya no me parece tan mal la cosa. Claramente, Ryan Condal toma esa decisión y George R.R. Martin se siente un poquito estafado por Ryan Condal. Claro, sigue diciendo: la mayoría de ustedes conocen el efecto mariposa. Sigue: sí, hubo una película con ese título hace algunos años. Es un concepto familiar en la teoría del caos también. Bueno, ya lo sabéis, la teoría del caos y cómo el batir de las alas de una mariposa, por ejemplo en Brasil, puede desencadenar un tornado
en algún otro lado del mundo, y eso se incorpora a la teoría general de predicciones meteorológicas, etc. O sea, es muy, muy complejo. La mayoría de los fanáticos de la ciencia ficción fueron expuestos por primera vez a esa idea en la clásica historia de Viajes en el tiempo de Ray Bradbury, El ruido de un trueno, en la que un viajero en el tiempo en el presente entra en pánico y aplasta una mariposa mientras que caza a un T-Rex. Cuando regresa a su propio tiempo, descubre que el mundo ha cambiado de maneras enormes y aterradoras. Una mariposa muerta ha reescrito la historia. La lección es que el cambio engendra cambio, y hasta los cambios pequeños y aparentemente insignificantes en una línea temporal o una historia pueden tener un efecto profundo en todo lo que sigue. ¿Por qué George hace esta observación? Porque él lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien. Él dice que ha matado a un personaje en los libros de forma prematura. Y porque ese personaje ha muerto de forma tan prematura, eso le ha provocado un problema literario serio a la hora de desarrollar una de las tramas de la historia, que tiene que ser una trama perfecta para que todo cierre. Y mucha gente está especulando últimamente sobre qué personaje puede ser ese. ¿Qué personaje ha muerto que ha hecho que a George R.R. Martin le esté costando sangre y fuego, fuego y sangre, acabar su historia? Él está experimentando en sus propias carnes cuál es el efecto de esa decisión errónea. Entonces, hace ver a los showrunners, por ejemplo, a Ryan Condal, que eso es lo que le puede pasar a él. Porque hay todo tipo de consecuencias que se van a desencadenar. Malor es un niño de 2 años en fuego y sangre, pero como nuestra mariposa tiene un impacto en la historia desproporcionado a su tamaño. Los lectores entre ustedes recordarán que cuando parece que Rhaenyra y sus negros están a punto de capturar Desembarco del Rey, la reina Alicent se preocupa por la seguridad de los hijos sobrevivientes de Laena y toma medidas para salvarlos al sacarlos de la ciudad en secreto. La trama se encomienda a 2 caballeros de la Guardia Real. A Sir Willis Fell se le ordena entregar a la princesa Yaehaera a los Baratheon en Bastión de Tormentas, mientras que Maelor es confiado a Sir Rickard Thorne para ser escoltado a través del Mander hacia la protección del ejército de los Hightower que se dirige a Desembarco del Rey. ¿Quién era Rickard Thorne? Bueno, pues lo habéis visto en esta temporada y con esto que os voy a decir lo recordaréis muy bien. Rickard Thorne es el que acompaña a la reina Alicent de camping. Es el pobre que va con ella de camping. Sí, es este que está allí montando una tienda, que tal, mientras que ella está pensando sobre su triste destino y se da ese baño en el lago así, y se queda tumbada boca arriba flotando en el agua. Pues ese pobre hombre que tiene que escoltar a la reina de camping es Rickard Thorne. Bien, Willis Fell entrega a Yaehaera a salvo a los Baratheon en Bastión de Tormenta, pero ese Rickard no tiene tanta suerte. Él y Maelor llegan hasta Puente Amargo, donde es descubierto como miembro de la Guardia Real en una taberna llamada La Cabeza de Cerdo. Una vez descubierto, Sir Rickard lucha valientemente para proteger a su joven protegido y llevarlo a un lugar seguro, pero no logra cruzar el puente antes de que unas ballestas lo derriben. El príncipe Maelor es arrancado de sus brazos y luego, tristemente, hecho pedazos por la turba que lucha por capturarlo y reclamar la enorme recompensa que Rhaenyra ha ofrecido por su captura y regreso. No solo eso, sino que crea a los caballeros inquisidores, que andan buscando precisamente a Yaehaera y a Maelor por el reino. Es decir, un niño de 2 años muere despedazado por la turba. ¿Mm? ¿Qué os parece? O sea, evidentemente nos van a privar de esa escena y a George le gusta esa brutalidad de este mundo. Le gusta esa brutalidad extrema. Y, claro, fijaos lo que sucede. Alicent quiere salvar a sus nietos a toda costa. Sin embargo, en la versión que nos da Ryan Condal, llegamos al último capítulo en el que hay un encuentro forzadísimo escrito por Sarah Hess con él, en el que, esto ya lo he dicho 1.000 millones de veces, lo voy a decir una vez más, Alicent accede a entregar el trono de hierro a Rhaenyra y además accede a que Rhaenyra se cargue a su hijo. Se cargue a su hijo Aegon, porque le dice, es que si yo cojo el trono, Aegon no puede seguir vivo. Y dice, te lo compro.
Cuando la Alicent de los libros, en cualquier caso, en cualquier momento, querría salvar a su familia. Entonces, tenemos una escena forzada de final de temporada que, ya os lo dije en el análisis, que complace los deseos narrativos de los showrunners. El propio Ryan Condal dice, es que estábamos convencidos en la sala de escritores que volver a encontrar a estas mujeres, a estas dos mujeres en pantalla, ibas a crear una escena con unos diálogos magníficos, unas interacciones entre actrices fabulosas, maravilloso, que todo el mundo se va a quedar con el culo torcido. Lo del culo torcido no lo dijo, pero ya me entendéis. Y yo digo, Ryan Condal, eso te apetece verlo a ti. Y le apetece verlo a Sarah Hess. A los demás, que tanto Rhaenyra entre en Desembarco del Rey como Pedro por su casa, como que Alicent salga de Desembarco del Rey y se presente en Roca Dragón como Pedro por su casa, nos parece que puede generar unos agujeros de guión muy difíciles de arreglar. Ryan Condal, no es por nada, pero si vas a inventar, inventa cosas buenas, como hiciste cambiando el personaje de Viserys, y eso complació al propio George R.R. Martin. Y dijo, escribiendo a Paddy Considine, tu Viserys es mejor que mi Viserys. Es decir, hay cambios creativos que si son lógicos, si aportan fuerza y carácter a un personaje como Viserys, esos cambios sí que aportan mucho a la historia. Pero cuando tú te mueres de ganas de dar una escena con Alicent y Rhaenyra que no existe nada más que en tu imaginación, y el efecto final es que la reina Alicent traiciona su esencia, traiciona a su personaje y sirve la cabeza de su hijo en bandeja, que menos mal que por otro lado el hijo se escapa, ¿eh? Pero bueno, cuando tú haces eso, en realidad nos estás ofreciendo una versión de la historia mucho más pobre que la historia original. Sigue el viejo George. ¿Aparecerá algo de esto en la serie? Tal vez, pero no veo cómo. Las mariposas parecen prohibirlo. Podrían hacer que el protegido de Ser Rickard sea Yaehaera en lugar de Maelor, pero no pueden matar a Yaehaera. Ella tiene un papel importante como la próxima heredera de Aegon. Efectivamente, porque casan a la niña Yaehaera con el futuro Aegon III, hijo de Rhaenyra. Ese es el destino de Yaehaera, que tiene un triste destino, un destino tristísimo como su madre, Elaena, porque acaba, en teoría, entre comillas, suicidándose, porque no se sabe si se suicida de verdad, tirándose desde el balcón y acaba pinchada en unas estacas que hay puestas de punta en el foso. Y tarda más de media hora en morir. Y, de nuevo, hay un debate sobre si fue arrojada desde la ventana o sobre si se tiró ella, y hay una investigación al respecto. Entonces, evidentemente, Yaehaera tiene que acabar casándose con Aegon III. O no, porque ya sabéis, ahora que los caminos de la historia se han separado, puede pasar cualquier cosa. Y también dice, tal vez podrían hacer que Maelor sea un recién nacido en lugar de un niño de 2 años, pero eso alteraría la línea temporal, que ya es un poco confusa. No se corta el viejo George. No se corta. Efectivamente, la línea temporal no es que sea confusa, ya lo dijimos con la batalla del molino. Con la batalla del molino quemado. Que hayan alterado el orden de los acontecimientos y que la batalla del molino quemado haya sido al principio, eso hace que toda la historia de Harrenhal y toda la historia de la Tierra de los Ríos pierda sentido. Eso hace que la historia se ralentice hasta el punto que desde el punto de vista creativo necesitas que Daemon esté en Harrenhal toda la temporada. Eso sí, haciendo de albañil, con una carretilla, teniendo visiones en las que se acuesta con su propia madre, ya un desparrame de historias y de cosas. Tiene que pedir perdón a su hermano muerto, se enfrenta a la niña Rhaenyra, a la joven Rhaenyra. O sea, tienes que recurrir a rellenar de paja cosas que te podías haber ahorrado si en realidad te ciñes a cómo son los acontecimientos en la trama real. Dice, no tengo ni idea de lo que Ryan tiene planeado. Si es que tiene algo planeado.
Zasca. Es decir, no parece que Ryan Condal y George R.R. Martin hayan hablado mucho últimamente. Y esto enlaza con una cosita que os diré después, que ya veréis cómo se ha ido deteriorando de forma progresiva la relación de George R.R. Martin con los showrunners y los guionistas de la serie. Ya veréis cómo ha ido la cosa cuesta abajo. Con 3 fragmentitos que podéis encontrar en su blog. Dice, pero dado que Mylor no apareció en el episodio 2, la forma más sencilla de proceder sería eliminarlo por completo. Perder la parte en la que Alicent intenta enviar a los niños a un lugar seguro, eliminar a Ricard Thorne o enviarlo con Willis Phelps para que Yaejaera tenga 2 guardianes. Por lo que sé, eso parece ser lo que Ryan está haciendo aquí. Es lo más sencillo, sí, y puede tener sentido en términos de presupuesto y horarios de rodaje. Pero lo sencillo no siempre es mejor. La escena de Puente Amargo tiene tensión, suspense, acción, derramamiento de sangre, un poco de heroísmo y mucha tragedia. Ricard Thorne es un personaje terciario en el mejor de los casos. La mayoría de los espectadores, a diferencia de los lectores, nunca sabrán que ha desaparecido, ya que nunca supieron que existía. Pero me gustaba darle su breve momento de heroísmo, una muestra de coraje y lealtad de la Guardia Real, independientemente de si están con los verdes o con los negros. George R.R. Martin solo pide que respeten su historia. George R.R. Martin solo pide a Ryan Condal que no renuncie a momentos buenísimos, además momentos épicos y momentos gloriosos, que la historia que él ha escrito puede ofrecer a los espectadores. El viejo George solo quiere que Ryan Condal no invente cuando tiene cosas que ya funcionan, cosas que son impactantes. Y además, cuando tienes un personaje que en realidad lo acabas reduciendo a ser el compañero de camping de la reina Alicent. Las mariposas aún no han terminado con nosotros. En el libro, cuando la noticia de la muerte del príncipe Mylor y la forma espantosa en la que falleció, página 505, llega a la Fortaleza Roja, eso resulta ser lo que lleva a la reina Elaena al suicidio. Apenas podía soportar mirar a Mylor, sabiendo que lo había elegido para morir en la escena de la decisión de Sophie. Y ahora él está realmente muerto. Sus palabras se han hecho realidad. El dolor y la culpa son demasiado para ella. Efectivamente, ese es otro de los cambios brutales que hay respecto a los libros. Elaena, en los libros, está absolutamente destrozada. Apenas sale de su habitación. Es un alma en pena. Pierde la cabeza por completo. Sin embargo, en la serie tenemos una actriz que es Pia Savant, que nos presenta otro personaje. Pia Savant lo hace muy bien, pero esa Elaena es otra Elaena. Sus dones proféticos son mucho más marcados, incluso llega a aparecer en la visión final de Daemon, en la visión de los caminantes blancos, y está mucho más entera todo el rato. Le llega a decir a su madre que la perdona, cosas así. Es decir, esta Elaena de la serie es otro personaje, te puede gustar más o menos, la actriz lo hace fenomenal, pero no es la de los libros. Pero aquí viene el palo posiblemente más gordo de toda la narración. En el esquema de Ryan para la tercera temporada, Elaena se suicida. Puntos suspensivos. Sin ninguna razón en particular. No hay un nuevo horror, ningún evento desencadenante que abrume a la joven reina frágil. Se suicida sin ningún motivo en particular. Pero vamos a ver, si esto es así, no hay nadie al volante. Si esto es así, esa sala de guionistas necesita un cambio. Si esto es así, T. Mikkel, que se supone que es la guardiana del canon de esa sala de guionistas, que se supone que es una experta, una entendida, una maestra en conocer con todo detalle la obra de George R.R. Martin, T. Mikkel no está haciendo bien su trabajo. O T. Mikkel debería levantar su voz y decir: ¿cómo se va a suicidar Elaena de la noche a la mañana sin ninguna justificación? Porque en los libros tienes una motivación muy potente.
No solo han cortado la cabeza con una espada a su hijo Jaehaerys delante de ella y eso la deja loca, sino que encima el niño Maelor es despedazado por la turba, su cuerpo hecho pedazos. Entonces se acaba suicidando porque el dolor es más de lo que puede soportar. Tiene sentido, encaja perfecto, es una tragedia increíble. Con Rickard Thorne abatido por las flechas de ballesta cuando intenta cruzar el puente, le quitan el niño de las manos, es un momento súper épico. Y aquí George nos está diciendo que en el esquema de la tercera temporada, el Aena se suicida, un buen día, coge y se suicida. Punto. Sin ninguna razón aparente. A ver, yo espero que esto sirva de algo. Espero que estas observaciones del viejo George sirvan para que esa parte se reescriba. Sirvan para que el Aena o no se suicide y tiren adelante con el personaje, o hagan lo que quieran, o que se suicida sea por algo. Pero como Ryan Condal no haga caso y siga con ese plan, nos quedaremos así viendo la serie diciendo, pues vaya tontería. Este palo es espectacular. Imaginad que sois Ryan Condal y George R. Martin en público, para todo el mundo, te mete este estacazo en la parte 3 de la nuca y no solo eso, sino que además desvela uno de tus planes para la tercera temporada. Deben estar echando humo. Y dice, y la mariposa final sigue poco después. La reina de Laena, un alma dulce y gentil, es muy querida por la plebe de Desembarco del Rey. Rhaenyra no lo es, así que cuando comienzan a surgir rumores de que Laena no se suicidó, sino que fue asesinada por orden de Rhaenyra, el pueblo se apresura a creerlo. Esa noche, Desembarco del Rey se alzó en una sangrienta revuelta. Escribí en la página 506 de Fuego y Sangre. Es el principio del fin para el reinado de Rhaenyra sobre la ciudad. Lo que finalmente lleva al asalto de Pozo Dragón y a la aparición de la turba del pastor que obliga a Rhaenyra a huir de la ciudad y regresar a Roca Dragón y a su muerte. Muerte que si los planes de Ryan Condal se cumplen, será a manos de otra persona o de otra forma, porque, como he dicho antes, Fuego Sol, Fuego Solar, no existe ya en la serie, está muerto ante la incredulidad de todo el mundo. Pero visto lo visto, que yo también pensé que era muy raro que Fuego Sol, Fuego Solar hubiera muerto, porque entonces nos reventaban por completo el final y el destino de Rhaenyra, y además en la tercera temporada de Juego de Tronos, el rey Joffrey le dice a Margarita Irel cómo muere Rhaenyra. Es decir, ese final ya nos lo spoilea Juego de Tronos. Con lo cual, no solo fastidiaría el final de Fuego y Sangre, el final de Rhaenyra con Fuego y Sangre, sino que tampoco coincidiría con la historia que Joffrey le cuenta a Margaery en Juego de Tronos. Es decir, la continuidad del universo cinematográfico de la obra de George R. Martin se ve comprometida tanto en una serie ya emitida como en Fuego y Sangre. Pero, evidentemente, da la sensación de que a Ryan Condal no le importa nada en absoluto eso. Eso sí, en los vídeos de análisis ya os hice una observación sobre quién podía ser el pastor, ya que cuando visteis los disturbios en Desembarco del Rey y que la Guardia Real le corta el brazo a un tipo barbudo y desgreñado, ese tipo barbudo y desgreñado, yo creo que tal vez sea el pastor, porque al pastor le falta un brazo. Dice, Mylor por sí solo significa poco, es un niño pequeño, no tiene líneas de diálogo, no hace nada de importancia salvo morir, pero el cuándo, el dónde y el cómo, eso sí importa. Perder a Mylor debilitó el final de la secuencia de Sangre y Queso. Pero también nos costó la escena de Puente Amargo con todo su horror y su heroísmo. Socavó la motivación para el suicidio de Laena. Y eso a su vez llevó a miles a las calles y callejones, gritando por justicia por su reina asesinada. Nada de eso es esencial, supongo. Pero todo cumple una función. Todo ayuda a que las tramas se entrelacen, de modo que una cosa siga a la otra de manera lógica y convincente. Y efectivamente, en esta temporada ha habido atentados contra la coherencia. Tal vez el más llamativo, ya hemos hablado de él, y es que un dragón persiga al jinete para reclamarlo y no al revés. Ya hemos visto varios atentados a la coherencia con esas escapadas de Rhaenyra a Desembarco del Rey y de Alicent a Rocadragón.
Ya hemos visto varios atentados a la coherencia en la forma en la que se comporta Damon en Harrenhal, que tiene más visiones que no va a ninguna parte. Yo qué sé, es que es una cosa tremenda. O el repaso que Oscar Tully le da a Damon. Le da un repasito que lo deja fino. Cuando el Damon real jamás hubiera consentido que un chaval le humille en público. Es decir, todas esas cosas van sumando y van deteriorando la calidad de la serie. Dice, ¿qué ofrecemos a los fans en su lugar? Una vez que hayamos matado a estas mariposas, no tengo ni idea. George está absolutamente desconectado en el momento actual de la sala de guión y de los escritores. No recuerdo que Ryan y yo hayamos discutido esto cuando me contó por primera vez que estaba dejando al lado al segundo hijo de Aegon. Mylor mismo no es esencial, pero sí perderlo significa que también perdemos Puente Amargo, el suicidio de la N y los disturbios, pero bueno, eso es una pérdida considerable. Y aún quedan mariposas más grandes y más tóxicas por venir si House of the Dragon sigue adelante con alguno de los cambios que se están contemplando para las temporadas 3 y 4. Este es el final, amigos. Y aún quedan mariposas más grandes y más tóxicas por venir si House of the Dragon sigue adelante con alguno de los cambios que se están contemplando para las temporadas 3 y 4. George R.R. Martin nos está avisando públicamente que están masacrando su obra. Nos está avisando públicamente que se están cargando todo aquello que él ha escrito. Nos está avisando públicamente de que la coherencia de la historia se va a ir al carajo. ¡Buf! Sinceramente, yo creo que esto es una especie de grito de socorro de George R.R. Martin. Sí, yo creo que esto es una muestra en público de descontento. Y yo creo que él lo que quiere es hacer una llamada de atención para que se reescriba todo eso, porque los planes para la tercera y la cuarta temporada le deben de parecer horribles y le deben de parecer atroces. Y eso, amigos, es tremendamente preocupante. Pero vamos a seguir con alguna cosita más. Lo que estáis viendo ahora es un tríptico con distintos momentos de declaraciones de George R.R. Martin en su nota a blog y reflejan cómo ha ido evolucionando su relación con los escritores y con Ryan Condal. Esto lo ha publicado, os digo, Wake the Dragon en su Twitter. Y vamos viendo cómo esa relación se va deteriorando. Estos eran buenos tiempos. George decía, he pasado 2 días encerrados en una habitación con Ryan Condal y su grupo de escritores, Sarah Hess, la denostada Sarah Hess, Tim Mickle, la guardiana del Lore, David Hancock y Philippa Goslet, hablando de la tercera y la cuarta temporadas de La Casa del Dragón. Hubo discusiones vivaces, divertidas, y sacamos adelante un buen trabajo. Bien, sacamos adelante un buen trabajo. Posiblemente en este momento George pensaba que Ryan Condal iba a hacer caso a sus planes. George pensaba que ese niño Maelor iba a nacer al final, como ya hemos visto en su nota blog. Pensaba que las cosas iban a ser de otra manera. Pensaba que tal vez tendría un puente amargo. Pensaba que la reina Elaena se iba a suicidar, pero con una causa real, no sin ningún motivo. Pensaba todo eso. Eran buenos tiempos. Porque más adelante escribe, el grupo de guionistas de La Casa del Dragón para la tercera temporada se va a reunir en Londres, pero no tengo planes de asistir. Ahí ya él había visto cómo había ido la segunda temporada y ahí ya se borra. Dice, esto no es mi obra. Esta no es lo que yo quería, esta no es la adaptación que me gusta. Y ya en este notablog, ya lo habéis leído, no tengo ni idea de lo que Ryan tiene planeado, de lo que Ryan ha planeado. Como veis, se ha venido abajo por completo la relación entre George R.R. Martin y Ryan Condal. Supongo que intentarán arreglarlo de alguna manera.
Supongo que intentarán sacar adelante la serie de alguna forma, por su bien. Pero aquí veis cómo ha ido de forma progresiva degradándose esa relación. Y claro, ante semejante escándalo, ante semejante pelotera, HBO tendría que responder, ¿no? Pues sí, lo han hecho. Y esto lo recoge la revista Variety. Esta es una captura del tuit que ha puesto Variety al respecto. Y dice, un portavoz de HBO ha respondido a George R. Martin y a sus quejas sobre los cambios de la segunda temporada de La Casa del Dragón respecto a su trabajo original. Dice, sigue, de forma común, cuando adaptas un libro a la pantalla tiene su propio formato y limitaciones. Y el showrunner se le exige tomar decisiones difíciles sobre los personajes y sobre las historias que la audiencia va a seguir. Pensamos que Ryan Condal y su equipo han hecho un extraordinario trabajo y los millones de fans que la serie ha amasado durante las 2 primeras temporadas, estos millones de fans continuarán disfrutándola. No tiene nada que ver, imbécil, representante de HBO, quien seas. No tiene nada que ver. Lo que está diciendo el viejo George es que están maltratando su obra, que están destruyendo el canon y que esas pequeñas decisiones que están tomando van a arruinar la esencia de la historia hasta el punto de que uno de los personajes, el Aena, en la tercera temporada, tenía planeado suicidarse sin ningún motivo aparente. Estamos hablando de un nivel de escritura paupérrimo. Esas son las quejas. No es que Ryan Condal elija esto, elija aquello, o elija que me va a enseñar esto, o que me va a enseñar aquello, o elija que me va a enseñar mediante una elipsis la batalla del molino quemado, o me cambie el orden de los acontecimientos. No estamos hablando de eso. Evidentemente, todas las adaptaciones tienen sus limitaciones. Eso es evidentísimo. Eso lo sabe todo el mundo. Otra cosa es cuando tú, en vez de adaptar, tomas tus propias decisiones creativas, te inventas partes de la historia y esas partes de la historia atentan contra el canon de ese mundo fantástico que estás adaptando. De forma que, ya lo ha dicho el viejo George, si atentas contra el canon, al final la historia se deshace como un Kleenex. Se vuelve frágil como un Kleenex. Y las cosas que dice aquí George R. Martin tienen mucho sentido. Las decisiones creativas deterioran la historia. Y, de hecho, llama a esas decisiones creativas mariposas tóxicas. Y que nos esperan muchas más mariposas tóxicas durante la tercera y la cuarta temporada. Y por eso George R. Martin no va a la reunión de guionistas de la tercera temporada en Londres. Y por eso George R. Martin decide desvincularse de Ryan Condal y dice que no tiene ni idea de qué planes tiene Ryan Condal a partir de ahora. Porque Ryan Condal, tomando esas decisiones, se carga gran parte de la historia. Y esa es la queja. Atontado. Como veis, tenemos entre manos un problema extraordinariamente serio. Tenemos entre manos un problema extraordinariamente serio. Y a los que nos gusta tanto la historia contada por George R. Martin en los libros, como seguir la serie, que es nuestra pasión y por eso hacemos vídeo de ello, pues esto lo vemos con una extraordinaria preocupación. Y, por desgracia, o esto se arregla, o la tercera temporada no pinta nada bien. Y menos la cuarta, que será el desenlace. Esto deja en una posición muy, muy delicada a Ryan Condal y su equipo de escritores. Una posición muy, muy delicada. Y yo, si fuera él, intentaría retomar los vínculos con George R. Martin, me encerraría a hacer una labor de reescritura brutal e intentaría salvar la historia de acuerdo a las pautas que ya están escritas. Intentaría minimizar mi intervención en la escritura, salvo para aquellos momentos en los que es necesario hacer un ejercicio de guión para hacer una buena adaptación. Eso es lo que yo haría. No me desviaría de la historia, tienes ya una historia escrita, una historia que es buena, puedes meter algún detalle, puedes meter algún cambio, alguna sorpresa, bien, te lo acepto, pero no puedes atentar contra los fundamentos de ese mundo fantástico. Y no puedes, sobre todo, tomar decisiones absurdas como que el Aena se suicide sin más. En fin, lo que se llama un ejercicio de coherencia. Bueno, amigos, pues hasta aquí mi diatriba. Me he despachado a gusto contra HBO, contra Ryan Condal. Estoy de acuerdo en todo con el viejo George. Posiblemente vosotros, algunos estaréis de acuerdo, otros no.
tenéis la opción de dejar comentarios abajo, lo que vosotros queráis. Seguiremos el desenlace de la historia y nos vemos pronto con más cositas de este universo fantástico de George R.R. Martin, tal vez con algo que tenga que ver con el Caballero de los Siete Reinos, por cambiar de tema. Eso sí, si la polémica sigue, saldrán más vídeos que tengan que ver con mi punto de vista sobre este asunto. Un fuerte abrazo.